8T. Qué suerte tienes de ir a la escuela. Nosotras pensioniosit aduan. A nos nudea blata y nas priatuctroins las isuensa exetau dot or dudira. La P. Paula Brera Agis ayectiende H.A. suene cuana oyosera procrat cauet eusoncon eneas cusesisa se voy por night barroca el mismo efecto. No sé qué vamos a hacer. Descarto VLCA EMS, Playa Roy, no saeli paesilno, quanum ticnuta N.A.O. Yo a Eloise Brikerton a su hermano Gregory en el primer trimestre de en el colegio Eton. Cuando Piggy volvió de la Rosaleda, se quedó muy extrañado de encontrar la casa tan tranquila y silenciosa. No pasaba un día sin que no se escuchara el ruido de una mesa contra el suelo, o algún grito de rabia. Los niños, pensó, saboreando aquel momento de silencio. Seguro que les habían dado la mañana libre y a la niñera Edwards se los había llevado a dar un paseo. Y supuso que Loise todavía seguiría acostada aunque eran casi las 10 y en realidad no parecía el tipo de mujer a la que se le solían pegar las sábanas. Brigitte miró el ramo de rosas que llevaba en la mano. Se había pasado una hora escogiendo las más bonitas en Rodney Hall. Había 3 rosaledas y había tenido que ir hasta la más lejana para encontrar las que habían empezado a abrirse. Luego las fue cortando, muy minucioso, con cuidado de cortar por el punto exacto, para que siguiera creciendo, y a continuación limpió los tallos. Las flores se le daban bien. Las plantas se le daban todavía mejor, pero dudaba de que a Eloise le pudiera parecer romántico que le regalara una rama de hiedra. Fue hasta el comedor, donde esperaba encontrar la mesa puesta con el desayuno de Eloise, pero ya estaba todo recogido y limpio. Brigitte frunció el ceño y se quedó un segundo allí de pie, intentando decidir qué hacer. Era obvio que Eloise ya se había levantado y había desayunado, pero no tenía ni idea de dónde estaba. Justo en ese momento, entró una sirvienta con un plumero y un trapo. Cuando lo vio, inclinó la cabeza. Necesitaré un florero, dijo, levantando las flores. Le hubiera gustado dárselas directamente a Eloise, pero no le apetecía llevarlas encima toda la mañana mientras la buscaba. La sirvienta asintió y dio media vuelta, pero Piggy la detuvo. Por cierto, ¿sabe dónde está la señorita Bridgerton? He visto que ya han recogido su desayuno. ¿Ha salido, Sir Piggy?, dijo la chica, con los niños. Piggy parpadeó, sorprendido. ¿Ha salido con Oliver y Amanda? ¿De manera voluntaria? La sirvienta asintió. ¡Qué interesante! Suspiró e intentó no imaginarse la escena. Espero que no la maten. La sirvienta lo miró alarmada. Sir Piggy, era una broma. Mary no pretendía acabar la frase con una interrogación, pero, para ser sincero, no estaba seguro de cómo se llamaba esa chica. Ella sintió de un modo, que tampoco dejó claro si había acertado o si solo estaba siendo educada. ¿Y sabe dónde han ido?, le preguntó. Creo que han ido al lago. A nadar. A Piggy se le heló la sangre en las venas. ¿A nadar?, preguntó, con una voz que le sonó lejana y alterada. Sí, los niños llevaban los trajes de baño. A nadar. Santo Dios. Ya hacía un año que evitaba pasar por el lado. Tomaba el camino largo para no verlo. Y a los niños, les había prohibido que fueran. ¿O no? Le había dicho a la niñera Miss B que no los dejara acercarse al agua, pero se lo había dicho a la niñera Edwards. Salió, corriendo, tirando todas las rosas al suelo. El último es un ermitaño, gritó Oliver, lanzándose al agua a toda velocidad, aunque, cuando lo cubría hasta la cintura, se detuvo y se rió. Tú sí que eres un ermitaño, le gritó Amanda mientras chapoteaba a su alrededor. Pues tú, un ermitaño podrido. Bueno, pues tú un ermitaño muerto. Eloise no dejaba de reír mientras caminaba por el agua, a escasos metros de Amanda.
No había traído traje de baño. ¿Cómo iba a saber que lo necesitaría? Así que se ató el vestido y la enagua justo por encima de las rodillas. Era mucha piel a la vista, aunque con la única compañía de 2 niños de 8 no importaba. Además, estaban demasiado entretenidos salpicándose el uno a otro como para fijarse en sus piernas. Los niños se ganaron sus simpatías de camino al lago, mientras reían y hablaban, y Eloise se preguntó si realmente lo único que necesitaban era un poco de atención. Habían perdido a su madre, la relación con su padre era, cuando menos, distante y su adorada niñera se había marchado. Menos mal que aún se tenían el uno al otro. Y a lo mejor, ¿quién sabe? A ella. Se mordió el labio, porque no sabía si debía dejar que sus pensamientos viajaran en esa dirección. Todavía no había decidido si quería casarse con Sir Philip y, por mucho que parecía necesitarla esos niños, y sabía que la necesitaban, no podía tomar la decisión basándose en ellos. No iba a casarse con ellos. No te vayas más lejos. Gritó, preocupada porque Oliver se había alejado un poco. El chico puso aquella cara que ponen los niños cuando creen que los están sobreprotegiendo, pero, de todos modos, dio 2 pasos hacia la orilla. Debería acercarse más, señorita Bridgerton, dijo Amanda, sentándose en el suelo del lago, pero se levantó y gritó. Ah, está fría. Entonces, ¿por qué te has sentado? Le preguntó Oliver, ya sabías que estaba fría. Sí, pero los pies ya se me habían acostumbrado al frío, respondió ella, abrazándose, ya no parecía tan fría. No te preocupes, le dijo él, con una sonrisa altanera, el culo también se te acostumbrará. Oliver, dijo Eloise muy seria, aunque echó a perder el efecto de la regañina cuando se rió. Tiene razón, exclamó Amanda, girándose hacia Eloise, muy sorprendida, ya no me siento el culo. No estoy segura de que sea una buena noticia, dijo Eloise. Debería venir a nadar, insistió Oliver, o, al menos, venga hasta donde está Amanda. Si apenas se ha mojado los pies. No tengo traje de baño, dijo Eloise, aunque se lo había dicho unas 6 veces. Creo que no sabe nadar, dijo él. Te aseguro que sé nadar perfectamente, respondió ella, y no conseguirás que te lo demuestre mientras llevo mi tercer mejor vestido de día. Amanda la miró y parpadeó un par de veces. Me gustaría ver el primero y el segundo, porque el que lleva es muy bonito. Gracias, Amanda, dijo Eloise, que se preguntó quién le debía de escoger la ropa a la niña. Seguro que la cascarrabias de la niñera Edward. Lo que llevaba no estaba mal, pero Eloise estaba segura de que nadie nunca le había propuesto pasárselo en grande mientras elegía la tela de sus propios vestidos. Le sonrió y dijo, si alguna vez quieres ir a comprar, me gustaría acompañarte. Oh, me encantaría, dijo Amanda, casi sin respiración, más que cualquier otra cosa. Gracias. Chicas, dijo Oliver, con desdén. Algún día nos lo agradecerás, dijo Eloise. Eh, ella solo agitó la cabeza mientras sonreía. Todavía tardaría un poco en darse cuenta de que las chicas sabían hacer otras cosas aparte de trenzas en el pelo. Oliver encogió los hombros y volvió a su tarea de golpear la superficie del agua con la palma de la mano, de manera que salpicara la mayor cantidad de agua posible hacia su hermana. Para, gritó Amanda. Oliver se rió y él la volvió a salpicar. Oliver. Amanda se levantó y se acercó a él. Entonces, cuando vio que caminando iba muy despacio, se zambulló en el agua y empezó a nadar. Él gritó y se alejó un poco más, saliendo a la superficie solo para tomar aire y burlarse de su hermana. Te cogeré, exclamó Amanda, que se detuvo un momento para descansar. No os alejéis demasiado, gritó Eloise, aunque no importaba. Estaba claro que los dos eran unos excelentes nadadores. Si eran como Eloise y sus hermanos,
seguramente habrían aprendido a los 4 años. Los Bridgerton se habían pasado muchísimas horas chapoteando en el estanque que había cerca de la casa de verano de Kent, aunque, en realidad, las horas de natación se redujeron considerablemente a partir de la muerte de su padre. Cuando Edmund Bridgerton estaba vivo, la familia pasaba gran parte del tiempo en el campo, pero, tras su muerte, se acabaron instalando en la ciudad. Eloise nunca supo si era porque a su madre le gustaba más la ciudad o porque la casa del campo le traía demasiados recuerdos. A Eloise le encantaba Londres y había disfrutado mucho sus años allí, pero ahora que estaba en Gloucestershire, apoteando en un lago, con 2 niños de 8 años, se dio cuenta de lo mucho que había añorado la vida del campo. Y no es que estuviera preparada para dejar Londres, con todos los amigos y a las diversiones que allí tenía, pero empezaba a plantearse que tampoco necesitaba pasar tanto tiempo en la capital. Al final, Amanda llegó hasta su hermano, se lanzó encima de él y los dos desaparecieron debajo del agua. Eloise los vigilaba y de vez en cuando veía una mano o un pie que asomaba por la superficie hasta que salieron los dos a coger aire, riéndose y retándose en lo que parecía una guerra abierta en toda regla. Tened cuidado, gritó Eloise, básicamente porque es lo que le hubieran dicho a ella. Era gracioso que ahora era ella la figura adulta con autoridad. Con sus sobrinos, siempre era la tía divertida y permisiva. Oliver, no tires del pelo a tu hermana. Y el niño se detuvo, pero enseguida se agarró al cuello del traje de baño de su hermana, algo que debía de ser increíblemente molesto para Amanda, que empezó a toser. Oliver, gritó Eloise, suelta a tu hermana ahora mismo. Y, para sorpresa y satisfacción de Eloise, lo hizo, pero Amanda aprovechó ese instante de pausa para lanzarse encima del hermano, hundirlo y sentarse encima de él. Amanda, gritó Eloise. Amanda hizo ver que no la oía. Maldición. Ahora tendría que ir hasta allí y poner paz entre ellos y en el proceso, seguro que acababa empapada. Amanda, deja a tu hermano, exclamó Eloise, en un último intento de salvar el vestido y la dignidad. Amanda se levantó y Oliver salió disparado hacia la superficie, buscando aire. Amanda Crane, te voy a... No vas a hacer nada, dijo Eloise, muy seria. Ninguno de los dos va a matar, mutilar, atacar ni abrazar al otro durante media hora. Los niños se quedaron horrorizados ante la mención de un posible abrazo. ¿Qué me decís? Preguntó Eloise. Los dos se quedaron callados hasta que Amanda dijo, ¿y entonces? ¿Qué vamos a hacer? Buena pregunta. Casi todos los recuerdos de Eloise en el estanque incluían ese tipo de luchas con sus hermanos. Podemos secarnos y descansar un rato, dijo. A los niños no les hizo mucha gracia. Deberíamos repasar vuestro temario, añadió Eloise, quizás un poco más de aritmética. Le prometí a la niñera Edwards que haríamos algo constructivo con nuestro tiempo. Aquella sugerencia les hizo tanta gracia como la anterior. Está bien, dijo Eloise, entonces. ¿Qué proponéis? No sé, dijo Oliver, y Amanda encogió los hombros. Bueno, no tiene sentido que estemos aquí de pie sin hacer nada, dijo Eloise, colocando los brazos en jarra, aparte de que es muy aburrido, es probable que nos helen. Salid del lago. Eloise se giró, tan sorprendida por el grito furioso que resbaló y cayó. Al diablo todas sus intenciones de no mojarse. Sir Piggy, dijo, con la respiración entrecortada. Por suerte, había podido apoyar las manos y no había caído de nalgas en el agua. De todos modos, la parte delantera del vestido estaba empapada. Salid del agua, gruñó Piggy, metiéndose en el agua, con una fuerza y una velocidad sorprendentes. Sir Piggy, dijo Eloise, muy sorprendida, mientras intentaba ponerse derecha. ¿Qué? Sin embargo, ya había cogido a los niños,
por el pecho, uno con cada brazo, y los estaba llevando hacia la orilla. Eloy se observó, horrorizada, como los dejaba en la hierba, sin ninguna delicadeza. Os dije que nunca, jamás, vinierais al lago, les dijo, sacudiéndolos por los hombros, sabéis que no podéis venir aquí. Oslo. Se detuvo porque estaba muy alterado por algo y porque necesitaba respirar. Pero eso fue el año pasado, gimoteó Oliver. ¿Y me has oído levantar la prohibición? No, pero pensé que. Pues te equivocaste, le espetó Piggy. Volved a casa. Los dos. Los niños reconocieron aquella mirada de su padre y salieron corriendo hacia la colina. Philip no hizo nada, solo los observó alejarse y entonces, cuando ya no podía oírlos, se giró hacia Eloise con una expresión que la hizo retroceder un paso y dijo, ¿qué diablos creía que estaba haciendo? Por un momento, se quedó callada. La pregunta era demasiado absurda para responderle. Divertirnos un poco, dijo, al final, con un poco más de insolencia de lo que debería. No quiero que mis hijos se acerquen al lago, dijo, con brusquedad, se lo he dejado muy claro a mí no. Da igual, no debería. ¿Cómo iba a saber que no quería que se acercaran al agua? Le preguntó ella, antes de que la acusara de irresponsable o lo que fuera que iba a decirle. Le dije a la niñera dónde iríamos y lo que íbamos a hacer y ella no me dijo que lo tuvieran prohibido. Vio en la cara que Philip no tenía argumentos válidos contra eso, y aquello lo enfurecía todavía más. Hombres. El día que aprendieran a aceptar un error, se convertirían en mujeres. Hace un día muy bueno, continuó, con aquella voz tan insistente que usaba cuando estaba decidida a no ceder en una discusión. Algo que, para ella, era siempre. Pretendía acercarme a los niños, añadió, porque no me apetece que me dejen morado el otro ojo. Lo dijo para hacerlo sentir culpable y seguramente había funcionado porque se sonrojó y maldijo entre dientes. Eloy se hizo una pausa por si Piggy quería decir algo mejor, por si quería decir algo inteligible, pero, cuando no dijo nada y se la quedó mirando, ella continuó, creí que le sí. Ría bien divertirse un poco y, en voz baja, añadió, Dios sabe que lo necesitan. ¿Qué te ha dicho? Preguntó él, enfadado. Nada, dijo ella, inmediatamente, no pensé que hubiera nada malo en bajar a nadar. ¿Los ha puesto en peligro? ¿En peligro? Preguntó ella, incrédula. ¿Por qué? Philip no dijo nada, solo la miró fijamente. Por el amor de Dios, dijo ella, displicente, solo hubiera sido peligroso si yo no supiera nadar. Me da igual si sabe nadar, le espetó él, lo que me preocupa es que mis hijos no saben. Eloy se parpadeó varias veces. Sí que saben, dijo, de hecho, ambos son excelentes nadadores. Creí que les había enseñado usted. ¿Qué está diciendo? Eloy se ladeó la cabeza, quizás por preocupación, quizás por curiosidad. Pensaba que no sabía nadar. Por un momento, Philip sintió que el aire no le llegaba a los pulmones. Sintió una presión extraña en el pecho, la piel de todo el cuerpo, le empezó a escocer y el cuerpo se le quedó helado, como si fuera una estatua. Aquello era horrible. Él era horrible. Ese momento cristalizaba todos sus fracasos. No era que sus hijos supieran nadar, era que él no lo sabía. ¿Cómo podía ser que un padre no supiera esas cosas de sus hijos? Un padre debía saber si sus hijos sabían montar a caballo. Debía saber si sabían leer y contar hasta 100. Y debía saber si sabían nadar. Por todos los santos. Yo, dijo, pero la voz se le apagó después de aquella palabra, yo. Eloy se dio un paso adelante y susurró. ¿Se encuentra bien? Él asintió o, al menos, a Eloy se le pareció que asentía. Tenía la voz de ella clavada en la cabeza. Sí que saben, sí que saben, sí que saben, y no la había escuchado. Había sido el tono,
de sorpresa mezclado con un poco de desdén, quizás. Pero no lo sabía. Sus hijos estaban creciendo y cambiando y no los conocía. Los veía y los reconocía, pero no sabían quiénes eran. Respiró hondo. No sabía cuáles eran sus colores favoritos. Rosa, azul, verde. ¿Importaba o solo importaba que no lo supiera? Era, a su manera, tan mal padre como el suyo propio. Puede que Thomas Crane pegara a sus hijos hasta casi matarlos, pero al menos sabía qué hacían. Philip ignoraba, evitaba, disimulaba. Cualquier cosa para mantener las distancias y no perder los nervios. Lo que fuera para no convertirse en su padre. Aunque quizás la distancia no siempre era algo bueno. Philip susurró Eloise, apoyando una mano en el brazo de él. ¿Ocurre algo? Él la miró, aunque todavía estaba cegado y no podía concentrarse en nada en concreto. Creo que debería irse a casa, dijo ella, muy despacio, no tiene buen aspecto. Estoy. Quería decir estoy bien, pero no le salían las palabras. Porque no estaba bien y esos días, ni siquiera sabía cómo estaba. Eloise se mordió el labio inferior, se abrazó y miró hacia el cielo, justo cuando una nube tapaba el sol. Philip siguió su mirada, vio la nube y notó que, de repente, la temperatura bajaba de manera drástica. Miró a Eloise y, cuando la vio tiritar, se le detuvo el corazón. Sintió más frío que jamás en su vida. Tiene que volver a casa, dijo, cogiéndola por el brazo y arrastrándola hacia la colina. Philip, exclamó ella, corriendo detrás de él, estoy bien. Solo tengo un poco de frío. Le tocó la piel. No tiene un poco de frío, está helada, se quitó el abrigo, póngaselo. Eloise no le llevó la contraria, pero dijo, de verdad, estoy bien. No hay ninguna necesidad de correr. La última palabra la dijo casi ahogada porque la seguía haciendo ir demasiado deprisa y casi se cae. Philip, deténgase, gritó, por favor, déjeme caminar. Él se detuvo tan en seco que ella tropezó, dio media vuelta y resopló. Si se enfría y tiene fiebre, no me haré responsable. Pero si estamos en mayo, me importa un rábano, como si estamos en julio. No puede quedarse con la ropa mojada. Claro que no, respondió Eloise, intentando ser razonable, porque estaba claro que, en cualquier momento, podría volver a cogerla por el brazo y arrastrarla hasta la casa, pero no hay ningún motivo por el que no pueda andar. Solo hay 10 minutos hasta la casa. No me moriré. Eloise no sabía que alguien pudiera palidecer hasta ese punto, como si la sangre no le llegara a la cara, pero no sabía de qué otra forma describir la palidez de Philip. Philip, le preguntó, asustada. ¿Qué le pasa? Pensó que no iba a responder, pero entonces, casi como si no fuera consciente de que estaba moviendo la boca, susurró, no lo sé. Eloise le acarició un brazo y él lo miró. Estaba confundido, casi aturdido, como si lo hubieran dejado en medio del escenario y se hubiera quedado en blanco. Tenía los ojos abiertos y la estaba mirando, pero no debía de ver nada, solo el recuerdo de algo que debió de ser horrible. Se le rompió el corazón. Ella también tenía algunos malos recuerdos, sabía cómo podían encogerte el corazón y atormentarte en sueños hasta que tenías miedo de apagar la vela. A los 7 años, Eloise había visto morir a su padre, había visto cómo gritaba y lloraba mientras intentaba respirar y caía al suelo, se había colocado junto a él y le había golpeado el pecho cuando ya no podía hablar, rogándole que se despertara y dijera algo. Ahora entendía que, en aquel momento, ya estaba muerto y saberlo empeoraba el recuerdo. Sin embargo, Eloise había conseguido superarlo. No sabía cómo, seguramente gracias a su madre, que cada noche iba a verla, la tomaba de la mano y él le decía que estaba bien hablar de su padre. Y que estaba bien echarle de menos. Eloise lo seguía recordando,
pero ya no la atormentaba y ella hacía 10 años que no tenía pesadillas. En cambio, Pili, aquello era distinto. Todavía no se había podido desligar de lo que fuera que hubiera sucedido en el pasado. Y, a diferencia de Loise, le estaba haciendo frente a todo solo. Philip dijo, acariciándole la mejilla. Él no se movió y, si Eloise no hubiera notado su aliento contra su piel, habría jurado que era una estatua. Repitió su nombre, acercándose más. Quería borrar esa mirada de su cara, quería curarlo. Quería que fuera la persona que sabía que era en el fondo del corazón. Susurró su nombre una última vez, ofreciéndole compasión, comprensión y la promesa de ayudarlo, todo en una sola palabra. Ojalá la hubiera oído, ojalá la hubiera escuchado. Y entonces, lentamente, la mano de Pilly cubrió la de Loise. Su piel era cálida y rugosa, y apretó la mano de Loise contra su mejilla, como si intentara grabar ese contacto en la memoria. Entonces, se la llevó a la boca y él le besó la palma, con intensidad, casi con reverencia, antes de llevársela al pecho, encima del corazón, para que notara los latidos. Philip, susurró ella, en tono de pregunta, aunque ya sabía lo que pretendía hacer. Con la otra mano, le rodeó la cintura y la trajo hacia él, lentamente pero con seguridad, con una firmeza a la que ella no pudo resistirse. Y entonces él tocó la barbilla y él echó la cabeza hacia atrás, se detuvo un segundo para pronunciar su nombre y la besó con una intensidad increíble. Estaba hambriento, la necesitaba y la besó como si se fuera a morir sin ella, como si fuera su alimento, su aire, su cuerpo y su alma. Era uno de esos besos que una mujer no olvidaba fácilmente, uno de esos besos con los que Loise jamás había soñado. La atrajo todavía más hasta que todo su cuerpo estuvo pegado al de ella. Una de las manos descendió hasta las nalgas y apretó con fuerza hasta que aquella intimidad hizo jadear a Eloise. Te necesito, gruñó Pilly, como si las palabras le salieran de lo más profundo de la garganta. Sus labios abandonaron la boca de Eloise y viajaron por las mejillas y por el cuello, dejando un rastro a su paso. Eloise se estaba derritiendo. Él la estaba derritiendo hasta que ya no supo ni quién era ni qué estaba haciendo. Solo lo quería a él. Quería más. Lo quería todo. Pero no así. No cuando la estaba usando como tabla de salvación para curar sus heridas. Philip dijo, sacando fuerzas para separarse de él, no podemos. Así no. Por un momento, pensó que no la soltaría, pero luego, de repente, lo hizo. Lo siento, dijo, con la respiración alterada. Estaba aturdido y Eloise no sabía si era por el beso o por todo lo que había pasado esa mañana. No se disculpe, dijo ella, arreglándose el vestido, que estaba todo mojado. Pero, de todos modos, intentó alisarlo porque, en ese momento, estaba muy incómoda. Si no se movía, si no se obligaba a hacer algún movimiento, por pequeño que fuera, tenía miedo de volver a lanzarse a sus brazos. Debería volver a casa, le dijo él, en voz baja. Ella abrió los ojos, sorprendida. Usted no viene. Él agitó la cabeza y, con una voz muy fría, dijo, no se la hará. Usted misma lo ha dicho, es mayo. Sí, bueno, pero... Se detuvo ahí porque no sabía qué decir. Supuso que esperaba que la interrumpiera. Se giró hacia la colina y entonces, cuando escuchó su voz, se detuvo. Necesito pensar, dijo Pilly. ¿En qué? No debería haberlo preguntado, no se debería haber entrometido, pero nunca había sido capaz de controlarse. No lo sé, dijo él, encogiéndose de hombros, en todo, supongo. Eloy se asintió y siguió su camino hacia la casa. Pero aquella mirada perdida que había visto en sus ojos la persiguió todo el día.